Queremos invitar al doctor Víctor Hugo Malagón, moderador de este panel. Yo les quiero contar la historia, ¿no? Y por qué Claro. hoy el doctor nos acompaña precisamente con este tema. Conocimos al doctor Malagón hace aproximadamente unos 8 años en las Naciones Unidas en Nueva York, en una iniciativa hermosa donde se defendía, era un congreso donde se defendían todos los temas de sostenibilidad e impacto social en la región. Y este señor llevó la bandera de Colombia con todo el orgullo que lo puede llevar un colombiano brillante como lo es él. Ahí nos hicimos amigos y de ahí en adelante, pues la verdad, Víctor Hugo ha sido uno de esos ángeles que le comentábamos, que ha agarrado 2 extranjeros que quieren y aman este país y nos ha ayudado a estar hoy día con ustedes. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Te dejo a cargo con tus espectaculares invitados. Y muchas gracias por siempre estar acá. Llorar. No se vale. Bueno, buenos días para todos, bienvenidos. Ya no, pero antes veía a muchos amigos, desde aquí no veo nada, pero veía a muchos amigos, gracias por estar en este foro Impacta. Gracias por comprometerse con la transformación del mundo, porque aquí estamos para transformar el mundo. Y después de una invitación tan inspiradora como la de Salvador, nos va a quedar de para arriba a estos panelistas a hablar de un tema fundamental que es la sostenibilidad, pero vamos a avanzar en nuestra agenda. Adelante. Adelante. El stage Invitemos es a los todo tuyo. panelistas. Claro, Estaban si ya quiero Por favor. que brindemos un fuerte aplauso, por favor, a Gabriela Lizarazo, gerente de abastecimiento estratégico, Positiva Compañía de Seguros. Estaba por aquí Gabriela. Estaba por aquí, sí. Sí, claro. Bienvenida, Gabriela. Gracias por acompañarnos, Muchísimas Gabriela. gracias por acompañarnos. Juan Carlos Franco. Qué gusto. Gracias. Adelante. Adelante, bienvenida. Juan Carlos, qué gusto. Juan Gracias Carlos, por un acompañarnos. placer. No. Gran conocedor y amigo de muchos de ustedes, un gran embajador de la sostenibilidad. Un enorme placer que nos acompañen. Paolo, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias. Y por supuesto, un aplauso para tu Gianpaolo voz es Dagger, por favor, gerente de Básica Relaciones en esta Externas. discusión. Qué rico tenerte, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Malagón, queda a cargo usted del escenario. Bueno, pues, Aplauso, por muchas favor. gracias. Bueno, de nuevo queda uno tocado con la conferencia de Salvador y queda uno también reflexionando mucho sobre su propio proyecto de vida, sobre el proyecto institucional, sobre el proyecto familiar, y esto no es ajeno a esta reflexión. Y por eso, por un lado, felicito y agradezco a Corp Fornés y por supuesto a mis amigos Wendy y Horacio, que me consta los trasnochos, los esfuerzos y el compromiso total para que esta edición de Foro Impacta, pero también las ediciones que vienen en los Estados Unidos, en España, en Centroamérica, en el Caribe, sean una realidad, y todos ustedes están invitados desde ahora. Y me toca el enorme honor de moderar un panel sobre sostenibilidad, Sustainess, un mundo en movimiento, impacto social, ambiental y desarrollo sostenible. Y como en todos los casos y en todos los paneles, los organizadores han hecho una curaduría maravillosa, y por eso tenemos a estos 3 grandes de la sostenibilidad: Gabriela Lizarazo, gerente de abastecimiento estratégico de Positiva, y la visión de Positiva como organización pública y como organización en el ámbito de los seguros es fundamental. Tenemos también a Gianpaolo Dagger, nuestro gerente de Relaciones Externas y Sostenibilidad de Enel para Colombia y Centroamérica. Y no voy a decir hace cuánto lo conozco, pero toda la admiración, querido Gianpaolo, porque somos testigos, además de usuarios, somos testigos de tu liderazgo en Enel. Y por supuesto me complace muchísimo compartir este panel con Juan Carlos Franco, actualmente CEO de Lupin Rosenberg y Asociados. Ya nos va a hablar un poquito de esa iniciativa que genera valor, como lo ha generado siempre, desde lo público, desde lo privado, asumiendo responsabilidades de alto impacto para nuestro país. Como les decía, nos convoca esta reflexión sobre sostenibilidad. Yo simplemente parto por decirles 2 cosas. La primera, cuando hablamos de sostenibilidad, con razón, por ser un concepto que viene del mundo del medio ambiente, se confunde
la sostenibilidad con un énfasis profundamente ambiental. Y se dejan de lado al menos 2 o 3 dimensiones fundamentales para entender la sostenibilidad hoy. No se puede entender la sostenibilidad sino a raíz de esa triple cuenta de resultados: económica, social y ambiental. Y hoy atravesada más que nunca por una dimensión que es la gobernanza corporativa. Y sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Y empiezo por Gabriela, preguntándole un poco sobre el ADN de la sostenibilidad en la organización. Positiva, como ustedes saben, trabaja en prevención y bienestar laboral, pero además han dado pasos muy importantes como el reporte bajo estándares GRI, integran la sostenibilidad en su plan estratégico. Mi pregunta, Gabriela, para este público es: ¿cómo están logrando que esa visión de protección social se viva como sostenibilidad real, sobre todo en el mundo de lo público y no solamente como una gestión administrativa? Bienvenida, querida Gabriela. Bueno, precisamente, primero que todo, buenos días. Me complace muchísimo compartir este panel y me honra aún más ser la única mujer en este panel en representación de todas las mujeres líderes que están en el sector financiero y estamos en el sector asegurador. Pues bueno, pues efectivamente ese ha sido un reto, porque es un reto lograr que en la cultura organizacional no solamente tengamos claro que tenemos que medir y que tenemos que cumplir con un reporte que está alineado a unos estándares internacionales. El reto realmente ha estado en que en la organización sintamos y tengamos esa pasión por ser la aseguradora de todos los colombianos. Le comentaba ahorita a alguno de mis compañeros y les decía, me pasaba inclusive antes de llegar a la compañía que uno no entendía que era positiva, uno lo veía ya como que uno no entiende si es público, si es privado, si es mixto, y precisamente es la aseguradora de todos los colombianos. ¿Y por qué? Porque realmente estamos buscando generar un mejor país a través de 2 cosas principalmente: asegurando la vida de millones de colombianos y principalmente también en el tema de riesgos laborales. Estamos acompañando más de 1.500.000 empresas y trabajadores asegurando y sobre todo creando entornos laborales más seguros y más sostenibles. Entonces yo creo que el reto realmente está en que primero entendamos que la sostenibilidad no es un problema de las empresas privadas. Digamos que en lo público muchas veces estamos como tirándole la pelota a las empresas privadas y que sean ellos quienes asuman ese reto, y no. Desde el presidente de la compañía, el doctor José Luis Correa, hemos buscado implementar que precisamente esa sostenibilidad, como tú lo decías, no solo en el tema ambiental, sino en el tema económico y social, realmente se vive y se sienta al interior de la organización. Entonces ese ha sido el reto: cambiar la cultura organizacional, entender que a pesar de que somos públicos tenemos que efectivamente aportar a esa sostenibilidad y a ese mejor país. Muchas gracias, Gabriela. Y decirlo desde una entidad pública y decirlo hoy en Colombia en una coyuntura retadora en lo público es fundamental, y realmente nuestro reconocimiento por las cosas buenas que se hacen también desde Positiva. Y Wendy sabe que yo me opongo a sentarme en maneles, entonces la representación femenina es maravillosa y está garantizada también en todos los paneles de Impact. Así es. Doctor Juan Carlos, después de esa experiencia en las fundaciones, en el sector social, Fundación Santo Domingo, en la alta dirección pública de la política pública de infraestructura educativa de este país, muy visionaria en su momento, decide Juan Carlos fundar una red que es la red LDA, es una red de profesionales que ponen al servicio del país y de la sociedad su conocimiento en temas de sostenibilidad, con estándares como Pacto Global, como ODS. Yo quisiera que les contara un poquito a los asistentes qué es la red, cuál es el valor de la red y cómo desde la experiencia en la red se ve la sostenibilidad, no como un extra o como un adicional, sino como un eje estratégico. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Víctor Hugo, y gracias de nuevo, Horacio y Wendy, por la invitación. La idea de esta red es una idea que surge de las plataformas de activos compartidos. ¿Cómo podemos unir los activos de muchísimas personas para crear impactos positivos en la sociedad? Y no a través de un espacio de diálogo o académico
o netamente de amistad, sino en una plataforma empresarial, en una plataforma para que a través de los negocios y a través de los mercados unamos los conocimientos, las capacidades y las relaciones de un creciente número de profesionales para abordar desafíos de sostenibilidad. Y básicamente porque la sostenibilidad la entendemos como la ciencia de la articulación. A través de la sostenibilidad articulamos los mercados con las personas, con los entornos, y lo que hemos venido haciendo en la red desde el año 2017 ha sido eso, invitar a conectar nuestros conocimientos, nuestras relaciones, nuestras capacidades como profesionales para abordar desafíos de la sostenibilidad en la dimensión ambiental, en la dimensión económica, en la dimensión social, y esa ha sido la apuesta que hemos venido impulsando. Y es una apuesta fundamental, además de capital humano y sobre todo de capital social. Y qué importante hoy hablar de capital social, no como una buena intención retórica, sino como un factor realmente creador de valor. Para la muestra, el reciente Premio Nobel de Economía, que muestra cómo el capital social y la innovación generan crecimiento. Gracias, Juan Carlos, y volveremos a profundizar un poco más. Y voy con Gianpaolo, porque Gianpaolo representa una de las firmas más importantes del mundo. Tenemos la suerte de compartir alguna junta directiva de la Cámara Italiana, es una firma italiana, originalmente italiana, y ha hecho grandes anuncios en sostenibilidad. Por ejemplo, ha anunciado en él el cierre por completo de sus centrales térmicas de carbón en el año 2027, o ha anunciado la descarbonización total en el 2040. ¿Cómo se logra, Gianpaolo, que esas decisiones estructurales estén en el centro del negocio y no rezagadas o supeditadas a decisiones financieras? Bienvenido, Gianpaolo. Bueno, buenos días también para todos. Muchas gracias, Víctor Hugo. Y lo alcanzó a mencionar al comienzo, nos conocemos desde hace solamente como 35 años. Usted era muy juicioso en esa época, yo siempre lo recuerdo como una persona… Bueno, yo al revés, yo ahora sí. Y bueno, cuando miramos un poco la decisión que tú dices de que si es una decisión compleja, tomar una decisión de descarbonización frente a un mundo financiero, yo diría que el mundo ha cambiado y también el mundo financiero precisamente ha cambiado. Y cuando uno empieza a ver qué busca un accionista o alguien que invierte busca seguridad para sus inversiones, y la seguridad la encuentra en empresas que tienen estrategias seguras, con menor riesgo. ¿Y qué significa en el sector eléctrico menor riesgo? Pues estar menos vulnerable frente a fenómenos por ejemplo, de combustibles fósiles, estar con tecnologías que busquen de alguna manera ser más resiliente frente a temas de cambio climático. Y lo que ha venido pasando en Enel precisamente es que el mundo financiero pues encuentra una empresa con una estrategia clara de sostenibilidad donde invertir, y adicionalmente la empresa también pues busca atraer más inversionistas teniendo una estrategia concreta de sostenibilidad. Y es así como desde el año 2015 la empresa hace un primer anuncio de descarbonización. Yo creo que era ese primer momento donde se hablaba quizás de esa palabra, digamos, de una manera mucho más concreta en el mundo empresarial. Anuncia una descarbonización 2050, empieza a tener que materializarse, y ahí entra muy claro el tema transición. Esto no es de un día para otro que se hace. Y cuando empieza a ver un mundo como claro de las inversiones en renovables, de cómo lograr esa descarbonización, decide anticipar también esa decisión de descarbonización al 2040, y marca un hito también muy puntual, que es cerrar las centrales térmicas de carbón en el año 2027. Entonces yo digo, este tipo de decisiones han sido también incluso no contrario al mundo financiero, sino promovidas incluso por el mundo financiero. Y es así como nosotros venimos pues en este marco de estrategia avanzando en el mundo con cierre de centrales térmicas en países como España, Italia, Chile. En Colombia incluso vendimos un activo térmico que teníamos, que era la central Cartagena, la vendimos hace aproximadamente 2 años, pero finalmente Colombia necesita energía, y entonces a la par pues hemos venido también construyendo capacidad renovable. Hemos venido construyendo cerca de 6 grandes parques solares en la región Caribe de Colombia, 4 en operación ya desde algunos recientemente y otros hace más de 5 años, y 2 proyectos adicionales también precisamente para lograr toda esa transición energética de una manera ordenada y poco a poco como se ha venido dando. Muchas gracias, Jean. Y ustedes coincidirán conmigo que uno de los
temas más desafiantes o una de las deudas que tenemos en temas de sostenibilidad es la medición. Y se ha avanzado mucho. Desde los años 2001, 2002, cuando el Global Reporting Initiative traza algunas líneas para medir el impacto en sostenibilidad, se enfrenta con muchos retos. Avanzamos rápidamente en la medición de impactos económicos y financieros, eso está inventado después de las crisis financieras. Avanzamos muy positivamente en la medición de impactos ambientales, pero hay dos dimensiones en donde todavía nos cuesta medir impactos, en la dimensión social y en la dimensión de gobernanza corporativa. Ahí todavía patinamos en cuáles son los indicadores que puedan reflejar realmente impactos en estas dimensiones. Entonces me devuelvo por Gianpaolo. En los temas de medición, ¿cuáles son los indicadores que usa Enel en temas de sostenibilidad, de gobernanza corporativa? ¿Y cómo evitan también caer una empresa tan grande y tan importante en ámbitos como el greenwashing? Cuando uno mira el tema greenwashing, creo que es casi que algo que está pasando. Es decir, yo creo que el mundo está interesado en compañías, en gobiernos que apunten realmente a la sostenibilidad. Creo que ese es el mensaje positivo al final, que uno dice, oiga, qué bueno que como mundo, como países, como ciudades, como empresas, tengamos una visión de construir un mejor futuro, pero por supuesto no siempre corre el riesgo de comunicar o cosas que quizás no son. Entonces ahí hay un valor, en el caso de Enel, un valor que es la integridad. Y la integridad es porque finalmente tenemos que ser responsables de todo lo que comunicamos. Entonces empresas que tienen estrategias fuertes de sostenibilidad pues tienen que ser también empresas creíbles a mercado, empresas creíbles a sus grupos de interés. Nosotros anualmente tenemos pues nuestro informe de sostenibilidad y ha sido también interesante ver cómo vienen desde los, yo diría más de, pues el GRI ya lleva más de casi 15 años quizás, pero cómo ha sido toda esta serie de indicadores una forma de encontrar métricas concretas para reportar, pero adicionalmente algo concreto que nosotros tenemos es que esta información, y empieza a ser un tema importante del mercado, tiene que ser validada. Entonces nosotros tenemos cerca de 200 indicadores, no entraría en el detalle tal cual, indicadores sociales, ambientales, económicos, gobernanza, pero cerca de 35 indicadores que son muy fundamentales para el mercado, tienen una revisión adicional que pasan a ser empresas que validan muchas de estas cifras de lo que uno está reportando en los informes de sostenibilidad, y en mi opinión termina siendo una de las formas precisamente para evitar un greenwashing o de alguna manera unas cifras que de pronto no puedan tener algún sustento. Has dicho algo que es relevante y es la credibilidad, volveremos a ello, pero Juan Carlos, en la experiencia de la red, de la formación de capital humano y en esa vinculación que ustedes tienen internacionalmente con Pacto Global, con ODS, con GRI, ¿cuáles son esos indicadores y qué metodologías deben ser imprescindibles para demostrar impactos reales, no solamente para dar datos que puedan parecer de adorno? En ese mundo nos movemos en el nacimiento relativamente reciente de una serie de estándares, y entonces decimos es que este es el estándar que nos aplica a todos, y cuando uno va a conocer las realidades de la industria financiera o de la industria alimenticia o de la industria o del sector agroindustrial o de la energía, ve uno que hay unas variaciones muy importantes, y creemos desde la red que lo más relevante es entender esos marcos, entender la organización propia, sus relaciones con los grupos de interés, los análisis de materialidad, la identificación de asuntos relevantes para poder crear realmente un marco de indicadores de gestión que sea relevante para la realidad de cada una de las organizaciones. Solimos decir que cada ser humano es un universo independiente y único. Imagínense cada empresa con sus grupos de interés, con sus operaciones, con sus asuntos relevantes, con sus relaciones con los inversionistas, con los colaboradores, con sus mercados, con las cadenas de suministros. El nivel de complejidad que tiene cada organización es muy amplio, y ese panorama de estándares que nos ofrece la realidad de la sostenibilidad, lo que nos debe servir es para entender qué le genera valor a nuestra organización en su relación con sus grupos de interés. Y en la medida en que nosotros podamos entender a fondo ese valor que existe, vamos a poder tomar de uno o de varios estándares
formar ese cuadro de mando integral o esos KPIs en sostenibilidad que realmente van a dar respuesta a las necesidades de nuestra operación y sus grupos de interés. Suscribo eso, Juan. Si se habla hoy de competitividad, ya no de sostenibilidad, la única forma de crear o de destruir valor se da a través de las relaciones de nuestras organizaciones con sus complejos y diversos grupos de interés. Es allí donde se crea o se destruye el valor. El Porter 1.0 de diferenciación lo superamos hace rato. Me interesa mucho, Gabriela, conocer la perspectiva desde lo público, porque no es común ver a una organización pública que está en el ámbito financiero y de seguros y que adopta estándares internacionales. ¿Cuáles son esas métricas y esos indicadores que pueden permitir mostrar resultados tangibles a una organización como Positiva? Bueno, tú me pides que hable de indicadores, te tengo las cifras y se los puedo contar a ustedes, solamente se las voy a enunciar. Por ejemplo, hemos logrado reducir la accidentalidad de las cuentas en un 8% anual, lo cual quiere decir que la política de promoción y de prevención que estamos implementando al interior de Positiva sí está funcionando. Logramos reducir también en materia ambiental cerca del 22% de la huella de carbono, pero en impacto directo, porque digamos que acá tengo un experto en este panel que no me deja mentir y le decía que en impacto directo logramos reducir el 22%. Digamos que en materia indirecta estamos implementando varias estrategias para lograr reducirlo en materia, por ejemplo, de viáticos, que ya nos queda muy difícil gestionar el tema de transporte. Hemos gestionado también una cantidad importante de residuos tecnológicos que también nos impactan el medio ambiente, pero yo creo que un indicador que realmente nos llena como compañía es el tema de la confianza. ¿En qué medida Positiva realmente está generando entornos laborales más seguros y más confiables? Y ahí está un tema que para nosotros ha sido fundamental y es el tema de la salud mental. Es un indicador que a pesar de que no está en los estándares internacionales, por supuesto, nos está midiendo realmente la salud y nos está midiendo el impacto social. Hemos logrado una articulación inclusive desde el área legislativa, los congresistas, una congresista que ha sido muy abanderada del tema de salud mental, y yo creo que este sí tiene que ser el enfoque de una compañía como Positiva que se está enfocando en riesgos laborales y que muchas veces creemos que los trabajadores se incapacitan porque les duele la cabeza o porque les duele una mano o una pierna, pero nunca nos ponemos a pensar que realmente puede haber un trasfondo y generalmente ese trasfondo es mental. Entonces, si tú estás bien mentalmente, eso se va a traducir indiscutiblemente en productividad. Entonces, yo creo que ese tiene que ser el enfoque. Gracias, Gabriela. Como ven, respuestas potentes de líderes de impacto. En un foro de impacto, respuestas potentes, datos creíbles, la sociedad nos llama a ser defensores de la veracidad de la información. Solo se crea valor, Juan Carlos, a través de las relaciones con los grupos de interés, y este llamado que nos hace, por supuesto, Gabriela, sobre estabilidad socioemocional, salud mental, no tengo dudas que es uno de los principales retos que tienen todas las organizaciones, micro, meso, macro, públicas, privadas, de cualquier tamaño en nuestro país. Yo no me quiero ir de este panel sin hablar de algo que comentábamos quizá antes del panel, y es la innovación al servicio del impacto. Decía Albert Einstein que innovación y creatividad son solamente la inteligencia divirtiéndose. Yo quiero hacerles una pregunta retadora, porque siempre en estos paneles contamos lo bueno de nuestras organizaciones. En innovación vale más lo malo que lo bueno, el error, la dificultad, el obstáculo, en lo que fallamos es todavía más importante en una sociedad que está acostumbrada más bien a señalar el error como negativo. Y empiezo por Juan Carlos. Desde la red, Juan, ¿cómo se asegura que esas innovaciones empresariales cumplan también con estándares de impacto, que sean escalables? ¿Y qué experiencia de pronto de error o de fracaso nos puedes compartir para una innovación al servicio del impacto? Pues yo creo que la función del compliance y la función de la auditoría sobre las normas existentes cumple una función muy importante en la innovación. Innovar de la mano de procesos estructurados y formales nos va a permitir replicar y escalar esas innovaciones. Nos va a permitir documentar esos procesos y aprender de esos procesos de innovación para poder capitalizarlos realmente. Yo no sé si fracaso, pero y no es directamente relacionado con la red, sino con la Fundación Santo Domingo en el año 2010, cuando hubo esa gran ola invernal que
que en todo el país se sintió de manera tan fuerte. En el sur del Atlántico se rompió el canal del dique, quedaron 13 comunidades parcialmente bajo el agua, más de 10.000 viviendas con el agua al techo. Y el gobernador de la época, que resulta ser el mismo gobernador de hoy, me llama y dice: necesitamos reparar 10.000 viviendas que hoy están debajo del agua. Y pues claro, lo primero que la llamada fue muy simpática porque sonaba el teléfono de mi oficina. Yo nunca había hablado con Eduardo Verano y levanto el teléfono y oigo una voz masculina que me dice: Juanqui, te habla el gobernador del Atlántico, necesito que me repares 10.000 viviendas. Yo miraba el teléfono y decía: ¿por dónde abordo un reto de esta naturaleza? Y comienzo uno a buscar dónde hay un manual para reparar todo un territorio, para reparar comunidades, y ahí entra la innovación. Y la innovación en esa experiencia nuevamente fue una innovación de articulación. Entonces, ¿cómo unimos el Estado y en esa época Colombia Humanitaria con la Gobernación del Atlántico, con los 13 municipios, con las empresas proveedoras y productoras de materiales de construcción, con el SENA para capacitar a las personas a través de qué mecanismos? Entonces comienza uno a crear procesos innovadores y claro, el inicio es un inicio de altísima complejidad porque no tenemos un manual de cómo hacerlo, tenemos que entrar a abordar unos desafíos sociales y ambientales de unas magnitudes enormes y uno de los elementos que más nos ayudó fue ir haciéndole auditorías a esos procesos, ir generando controles para poder hacerlo replicable. No fue una experiencia negativa, fue muy positiva. Pero el poder documentar y hacer auditoría y control sobre todos esos procesos nos llevó a que 8 meses más tarde nos llamara Elsa Noguera, la alcaldesa de Barranquilla, y nos dijera: Juan, en Barranquilla tengo 8.000 porque no me ayuda a repararlas. Y replicamos esa innovación y ese aprendizaje y ese proceso de articulación, de alianzas, de impacto colectivo en generar un bienestar para muchas familias que fueron impactadas por un evento inusual de la naturaleza. Maravilloso, Juan. Innovación al servicio del impacto. Gabriela, desde la perspectiva también de lo que comentábamos quizá antes, retos, desafíos, fracasos que pudo haber en un modelo como el modelo asegurador público que asegura innovación. Bueno, yo creo que más que fracasos, afortunadamente han sido retos que pues todavía a la fecha estamos superando, y tiene que ver que yo considero que la transformación digital tiene que ir de la mano de la innovación, y precisamente de la mano de la innovación ahí es cuando empezamos a encontrar en los entornos laborales retos, y es la cultura organizacional donde se resiste al cambio, donde siempre lo hemos hecho así, pero es que siempre ha funcionado así, y cree la gente que realmente implementar herramientas tecnológicas va a devenir en que se va a suprimir ese puesto de trabajo. Entonces, conciliar esas posturas ha sido uno de los retos más importantes que estamos asumiendo en este momento en materia de transformación digital. Sin embargo, pues somos unos fieles creedores de que sin transformación digital no hay eficiencia, y la eficiencia obviamente se traduce en sostenibilidad ambiental, en sostenibilidad social y económica. Hay innovaciones que no sé si pudiera contarles, pero hay un tema muy particular que nos impacta directamente en la conservación de la biodiversidad, y es que en positivo aseguramos los sectores que no quieren asegurar las demás aseguradoras. Entonces, uno de esos sectores es el sector minero. Los mineros no los quieren asegurar las grandes aseguradoras porque es una cuenta que presenta bastante accidentalidad y riesgos, y obviamente resulta muy costosa. ¿Qué pasaba antes? Hace unos años apenas, los mineros de socavón que ingresaban a esas minas ingresaban con un pajarito para que ese pajarito les avisara hasta qué nivel y hasta qué momento podían permanecer internados en las minas. Cuando el pajarito ya empezaba a faltarle el oxígeno, porque pues obviamente se van reduciendo las moléculas de oxígeno, ese era el aviso que le daba a los mineros. Cuando el pajarito ya no resistía más o desafortunadamente fallecía, el minero sabía que debía salir. ¿Qué logramos? Pues no sé si alcancemos a tocarlo en este panel, pero tuvimos asociaciones y alianzas, inclusive con la academia, que por eso también me place mucho estar hoy en una universidad, y con una universidad que pues no puedo mencionar en este momento porque estamos en todo el tema de esa patente. Se ideó crear un overall
que cambiara el color de su textil a medida que fueran avanzando en el socavón y le pudiera advertir a uno en qué momento salir de la mina sin atentar contra la biodiversidad del país. Entonces digamos que esa ha sido una de las innovaciones y pues tengo muchas cosas que contarles, sobre todo que creamos un hub de innovación en materia de seguridad y salud con equipos 100% tecnológicos donde asistían las personas y las empresas afiliadas, obviamente con aliados estratégicos, para que nos sometiéramos a condiciones, por ejemplo, de trabajo en alturas, prestación de servicios, de primeros auxilios, para que se diera en un entorno, obviamente no el real, pero cuando lo fuéramos a aplicar al real ya tuviéramos el entrenamiento en el sector virtual. Entonces eso ha sido también un tema de innovación. Interesante, interesantísimo ejemplo de los pajaritos, no lo conocía. Gracias, Gabriela. Gianpaolo, en esa misma línea de Gabriela, los temas de digitalización de redes, de avances en energías renovables, pues que es como uno de los retos también más importantes de innovación. Desde Enel, fracasos, obstáculos, experiencias que nos puedas compartir para ir cerrando nuestro panel de hoy. Sí, yo creo que son muchas y hay una, yo creo que es a nivel país. Cuando hablamos ahorita de transición energética, que creo que todos hablan, esto es un proceso que yo creo que lleva más de 10 años. Cuando mira esas, yo creo que fracasos que se tuvieron, no a nivel tanto de compañía, sino también quizás como todo el sector, fue esas primeras subastas para lograr tener energía renovable en el país. ¿Y qué fue lo interesante? Digamos, o sea, había la subasta para buscar energía renovable y no se postulaba a nadie. Y creo que ahí es donde llega la innovación y trabajar siempre en alianzas, siempre el sector público, privado, escuchando, en buscar qué tenía que solucionarse rápidamente, y podríamos decir que gracias a eso es que en este momento es que logramos ser un país que está construyendo una gran capacidad renovable en haber superado muchas de esas barreras que existían. Cuando mira, y me devuelvo a todo lo que hablábamos de descarbonización en Enel, pues también a Enel le pasaba en un momento que por un lado veía lo renovable como una startup, como algo pequeñito, y el resto de compañía muy cerrado a una generación convencional, térmica, diríamos pasada de moda, pero veían a los otros como unos hippies innovadores, pero que esos chiquiticos, esos no. Y fue un poco como empezó a verse en un momento en Italia un Enel bueno el renovable, Enel Green Power, y un Enel malo, el convencional, en donde yo creo que fue un cambio, digamos, de mucha gente al interior de la empresa de, oiga, tenemos que innovar, tenemos que aprender de esos que están jalonando esas nuevas y escuchando esas nuevas tendencias de mercado. Casi que la empresa decide cambiar su marca, decide cambiar su estrategia y abandona de alguna manera esa visión convencional que tenía de combustibles fósiles que tenía y era lo que primaba, digamos, como compañía. Entonces han sido como esos grandes cambios empresariales que se han dado, que han pasado, digamos, de tener innovación en un momento como algo muy pequeñito, startup, a volverse la razón de ser de la compañía. Gracias, Jan. ¿Sabe qué nos pasa cuando estamos en estas conversaciones donde aprendemos tanto, donde hablamos de cosas tan interesantes, donde ponemos el dedo en la llaga de los temas relevantes de impacto, que el tiempo pasa volando? Y yo he disfrutado mucho esta conversación y he aprendido mucho en esta conversación. Y esta conversación honra el espíritu de All for Ness, honra el espíritu de Foro Impacta, y quiero darles las gracias a los panelistas y a ustedes por estar con nosotros. Me trae sus enseñanzas a la mente esa frase de aquel ambientalista, explorador polar Robert Swan, cuando decía que el principal peligro de nuestro planeta es creer que alguien más lo va a salvar. Es el principal peligro de nuestro planeta, de nuestro país, de nuestras organizaciones, y ustedes son grandes ejemplos de liderazgo de impacto en la sostenibilidad. Para estos panelistas, un aplauso muy fuerte. Horacio, yo creo que tenemos que explicarles qué es esto. Definitivamente. Como parte del corazón que tiene Foro Impact y nuestra empresa, les estamos obsequiando esto. Son unas bolsitas, obviamente de papel reciclable, pero en la parte de abajo vienen algunas semillas para que las puedan plantar en su casa. Entonces ahí vienen de perejil o de jitomate. Gracias por haber participado, excelente información. Un merecido aplauso para todos, por favor. Gracias, doctor Malagón. Sí, no se olviden de sembrarlas. La parte de abajo
tienen diferentes semillas. Entonces, no se olviden y así se recuerdan de nosotros siempre. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Es un honor para nosotros tener a cada uno de ustedes y ser parte de la gente que impacta. Así que muchísimas gracias. Y nos acercamos para Sí, la foto, vamos por a la favor. foto. Ah, por cierto, dentro, este es nuestro regalo. Dentro, gracias a Compensar, tienen un regalo adicional. ¿Ok? Pero a ver, pongámonos como que uno y uno, ¿no les parece? Ah, bueno, me ¿verdad? gusta.